Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, médico a la fisionomía. Hoy quiero compartir fragmentos del video del análisis facial que yo hice hace 11 meses atrás sobre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, que en ese momento eran candidatos a la presidencia de España. Ahora veamos. Eso significa que Santiago Abascal tiene un sexto sentido más desarrollado que las personas normales. Santiago Abascal tiene un don de ver y escuchar mejor que otras personas de promedio. Cuando yo digo que él ve y oye mejor que los demás, no me refiero a ojo y oído, me refiero a esa capacidad de ver y oír utilizando la mente y el corazón. Eso revela que tiene una alta confianza en sí mismo y es un excelente negociador. Él sabe las palabras que las personas quieren escuchar. ¿Qué pasaría si llegase a ser presidente de España? Viendo a Santiago Abascal por su fisionomía, él es el mejor entre todos los candidatos de esta elección. Sin duda alguna, Santiago Abascal sería un excelente presidente. Él es un líder nato. Su fisionomía posee alta energía positiva, que se traduce que tiene suficiente fuerza para mover a la población para un mejor país. Eso indica que tiene la personalidad de un niño y con frecuencia mostrará su inmadurez. Eso revela que Pedro Sánchez tiene poder al hablar, pero a la vez sus palabras pueden perderse y convertirse en su propio enemigo. Es cierto que Pedro Sánchez tiene una fisonomía para ser una persona popular e importante, y se ve su grandeza como persona, pero como político o presidente, su fisonomía no es suficiente. ¿Qué pasaría si llegase a reelegirse como presidente de España? La desventaja más grande para Pedro Sánchez es que él tiene demasiada confianza en sí mismo y que puede hacerlo todo él solo. Ahora yo me pregunto si Pedro Sánchez podrá conformar un buen equipo, porque si él trata de trabajar y gobernar creyendo solo en sí mismo, las cosas no van a funcionar. Si enfrenta solo contra los problemas del país, Pedro Sánchez va a fracasar. En conclusión, si Pedro Sánchez volviese a ser de nuevo presidente de España, sí o sí debe tener un nuevo equipo y un excelente equipo para hacer un mejor mandato. Si no, no va a ser un buen gobierno y seguirán los mismos problemas en el país. En aquel entonces expresé mi opinión como fisionomista de que Santiago Abascal era la opción sólida para liderar el país hacia una solución efectiva. Pero el pueblo español votaron y decidieron. Actualmente observo un incremento en la popularidad de Santiago Abascal. Eso se interpreta que Pedro Sánchez necesita un mejor equipo y asesores cualificados. En la vida, al igual que en la política, debe ser cuidadoso e inteligente eligiendo su pareja, un socio comercial, un jefe de equipo, o en este caso, un líder de una nación. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!